he estado hablando acerca de la fe y entendemos que una vida sin fe es una vida sin visión, ¿cierto? Sin expectativa. Hemos dicho que, y la palabra es clara con esto, que sin fe es imposible que agradar a Dios. Por eso, cuando alguien carece de fe, no solo vive limitado, sino que además camina desagradando a Dios. Camina desagradando a Dios. Y hoy por hoy vivimos en una cultura que es facilista y que es del mínimo esfuerzo. Las redes sociales hoy en día promueven esa idea de vivir, de alcanzar el éxito en muy poco tiempo, sin trabajo, acumular fortunas, sin trabajar tanto, sin vivir procesos, creando así una generación que viene, pero que también estaba, que evita la superación y que prefiere lo inmediato. Prefiere lo inmediato. Alguien lo dijo de la siguiente forma: son la generación del microondas, que metes, pones 1 minuto y tu comida está completamente lista en menos de 1 minuto. Si quieres palomitas, pones 2 minutos, 10 segundos, las palomitas se hacen. Si quieres calentar el agua para el té, para lo que sea, el agua está limpia, está totalmente caliente. Así que la Biblia habla de esta realidad y la compara con una persona cuando vive una vida que es estéril, Y en Lucas 13 hay una parábola que nos deja pensando y que no tiene un final, que no está como tan resuelta. Y dice así la Biblia, si me ayudan a buscarlo ustedes en sus Biblias. Si no tiene Biblia, búsquese a alguien que tenga Biblia. Lucas 13, verso 6. Lucas 13, verso 6 dice así la palabra. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada. ¿Tenía qué? ¿Una qué? Una higuera. Entonces traduzcamos higuera. Higuera es un árbol que producía frutos y que producía frutos ricos producía. Y tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Viña es, pongámosle así, como un campo. Y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué pasó? No lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año más, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, pues bien, y si no, la cortarás después. Es una parábola cortísima que Jesús está dando, previo a un mensaje que estaba compartiendo acerca de unos galileos, los cuales una torre les cayó encima y los mató. Y entonces la gente le decía a Jesús: ¿murieron estos porque eran más pecadores? Y Jesús les tuvo que decir: de ninguna manera. Ellos no fueron más pecadores. Que les haya caído una torre encima no significa que sean pecadores o que sean más pecadores. Antes bien, ustedes cuídense, porque los que ustedes critican y lo que ustedes hacen pueden sí ser más pecadores que aquellos galileos. Entonces entra esta parábola que es espectacular. Ahora, ¿qué significa ser estéril? Estéril en nuestra naturaleza humana, pues es no poder dar fruto, ¿verdad? Ya sea en cuerpo o en la vida. Por ejemplo, en lo físico, la esterilidad se refiere a la incapacidad de concebir hijos. Y hay matrimonios que no pueden tener hijos. Hoy en día la ciencia ha comenzado a intensificar este proceso y ahora conocemos los embarazos in vitro, ¿verdad? Y entonces eso es carísimo, es costosísimo si alguien quiere hacer eso. Vale millones aquí en Colombia para hacer, y es que cogen la esperma del hombre, le hacen un tratamiento y lo ponen en la mujer, y bueno, eso es algo increíble. Pero ser estéril es no concebir hijos, no tener hijos, ya sea del hombre, porque hay hombres que son estériles, pero también hay mujeres que son estériles, Mi hija mayor estaba en el colegio y tiene un compañerito que es adoptado, vive en adopción.
Y esto es curioso porque su papá vive muy orgulloso de Santi, se llama, Santi. Y Santi es un niño así todo envalentonado, es fuerte, tiene un carácter decisivo. Y el papá es lo contrario. El papá es más, le da pena un poquito, no sé qué. Entonces este no es hijo de él. Entonces, no, porque teníamos que presentar a nuestros hijos y entonces, sí, ¿cómo te llamas? Entonces le preguntaron, no, mi hijo se llama Santiago y él es adoptado desde los 3 meses de edad, con una seguridad así. Y entonces luego yo me quedé pensando y fui y lo busqué y le dije, ven, ¿y eso cómo es? Me dijo, ni te metas en eso si no lo quieres, porque los niños tienen un ADN que nacen de alguien que les imprimió. Y tratar de cambiar eso, aunque sean pequeños, es difícil porque hay algo con lo que ellos vienen dentro. Pero aún así, este hombre se ha puesto a la tarea y tiene tremendo niño. Santi es espectacular y es una pilera de niño. Es inteligente, es brillante el niño. Me encanta Santi y además que congeniaron con mi hija, entonces juegan juntos y todo. Y entonces, ser estéril es no concebir. Es no tener esa capacidad, porque hay papás, hay hombres de familia que quieren tener hijos y no pueden tener hijos. Y los que pueden tener hijos los dejan tirados donde todos sabemos. Y entonces se van a ausencia de papás. Entonces fíjate la realidad. Entonces yo quiero que tú entiendas algo. Que en el mundo espiritual también existe una esterilidad. En el mundo espiritual hay esterilidad cuando no producimos resultados. Hay esterilidad cuando no damos fruto con lo que Dios nos ha confiado. Hay esterilidad también cuando nosotros no avanzamos en la vida. Y la Biblia nos enseña que Dios tiene el poder para transformar la esterilidad en fecundidad, tanto en lo material como en lo espiritual. Y la Biblia menciona estos casos. Por ejemplo, Sara. ¿Se acuerdan de Sara? La esposa de Abraham, ¿se acuerdan? Que era estéril, dice la Biblia, que siendo demasiada edad, Dios les prometió un hijo y adivinen qué sucedió. Dios cumplió su palabra y nació un varoncito que se llamaba ¿cómo? Isaac. Y luego Isaac engendró ¿a quién? A Jacob y así sucesivamente. Ahí está en Génesis 11:30, dice la Biblia que Sara era estéril. Pero también en segundo lugar, Rebeca, ¿se acuerdan de Rebeca? ¿Era mamá de quién? De Samuel. Perdón, la esposa de Isaac. Perdón, ya iba para allá. Rebeca, uy, usted sabe mucho. Entonces, era la esposa de Isaac. Y también la Biblia dice que era estéril, pero que Isaac oró y Dios le concibió un hijo y abrió su matriz porque su matriz estaba cerrada completamente, ¿verdad? Dándole después a Esaú y a Jacob. Pero también está la historia de Ana, ahora sí, que era la mamá de ¿quién? De Samuel. En 1 Samuel 1:5-20 cuenta la historia que ella no podía tener hijos y vivía atormentada porque su vecina le refregaban su cara que ella sí podía tener hijos. Y Ana vivió todo el tiempo hasta que un día se acercó al templo. Dice la Biblia que no pronunciando palabra en alta voz y el sacerdote Elí, creyendo que estaba borracha, ella comenzó a orar y le dijo estas palabras: Señor, si tú me dieras un hijo, te lo dedicaré a ti toda su vida. O sea, Ana era como loca porque quería un hijo, pero se lo daba luego a Dios. Qué curioso esto. ¿Usted se atrevería a soltar a su hijo? No, toma a tu hijo, créemelo. No, es difícil. Pero Ana era estéril. Ahora, Elizabeth, ¿se acuerdan la prima de quién? De María. La esposa de Zacarías era estéril y de edad avanzada, pero Dios le dio a Juan el Bautista, que Juan el Bautista luego fue el que anunciaba a Jesucristo y preparó el camino para que Él viniera. Y Juan el Bautista era un hombre loco que se paraba en las calles y decía: arrepiéntate, generación de vivos. Y así Juan el Bautista era un hombre tenaz. Usted diría: uy, qué loco, pero qué loco es uno pararse y tener los pantalones para hablarle a alguien y compartir de la palabra de Dios.
porque si usted ni se atreve a veces a compartirle a su compañero de trabajo, imagínese ahora pararse a gritar en viva voz y decir, Jesús viene, arrepiéntese. Entonces, fíjate que Elizabeth, siendo estéril, pudo concebir a alguien poderoso. Y en cada caso que le he mencionado, la esterilidad fue el escenario donde Dios trabajó. Voy a volverlo a repetir. La esterilidad fue el escenario donde Dios trabajó. ¿Por qué? Porque Jesús sí él pone un enfoque especial en que cada persona debe dar fruto. ¿Me entiende acá? Todas las personas debemos dar fruto. Y voy a explicarle esto. Porque la esterilidad para muchos se entiende únicamente a una condición física. No puedo tener hijos. Pero la Biblia nos enseña que también puede ser una condición espiritual de las personas. Es decir, podemos ser estériles, no poder concebir algo porque simplemente no podemos o porque hemos cerrado nuestra área productiva en el espíritu. Entonces, no dar fruto es una señal muy preocupante para las personas. ¿Y cómo usted puede identificarlo? Porque todos hemos sido llamados a dar fruto. La Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo son 9. ¿Y cuáles son? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, por los cuales y por los tales no hay ley. Entonces, si usted se pone a pensar, todos fuimos llamados a dar fruto, porque si usted a veces no vive en amor, pues no está dando fruto. Yo ayer venía para mi iglesia, para acá, venía ya como algo de tiempo justo. Venía en mi moto, saliendo de mi casa, había un señor que tenía su carrito varado y estaba empujando solo. Y entonces yo me quedé, porque el semáforo cambió, y yo me quedé viendo y dije, ninguno hace nada. Y luego me quedé pensando, y pues haga usted algo. Ese es el tema. Pues usted haga, ay, nadie le ayuda, pues usted ayude. Entonces se me vino así como la revelación del Espíritu Santo. Me parqué la moto a un lado, que no hiciera estorbo, y el Señor se sentó porque ya estaba cansado seguro de empujar, y comencé yo a empujar con el casco. Yo, uno loco, uno empujando con un casco, y eso se le pone a uno a la cabeza que se le estalla, haciendo fuerza, se le sube la sangre, y comencé yo a empujar y el Señor se asustó, me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, no, hágale, yo le empujo. Y entonces cuando yo estaba empujando ahí, los que me estaban viendo, imagínense qué pasó. 1, 2, 3, y estábamos ahí todos empujando, y el Señor como que no sabía prender un carro empujado. Le hablo a esa generación, ¿cuántos saben prender carros empujados? Vea, de 80 personas que acá, solo 5 personas saben. Y si usted, es fácil, pero para el que no sabe es como si no supiera. Y entonces te aseguro que la generación de hoy en día, si no hay un papá o un abuelo que le enseñe, no puede prender un carro empujado. Así que este señor como que prendía y apagaba, y todos, no, papá, préndalo, saque el closet, porque era un carro mecánico. Finalmente el carro no prendió. Miré mi reloj y le dije, no te puedo ayudar más. Quedó abrillado el señor. Me fui por mi moto y arranqué. Entonces, ¿qué me hizo ver esto? Que hay frutos, o hay un fruto que incluye 9 cualidades que usted tiene que dar todo el tiempo. Amor, paz, paciencia. Y usted hoy en día vive impaciente. Hoy vivimos impacientes. Más si usted vive por lugares donde está el metro, donde están rompiendo las calles. Resulta ser que en nuestra capital, Bogotá, hay una vía principal que se llama Las Américas, con 19, la cerraron. Alguno que se haya ido a las 8 de la mañana, ¿a qué hora llega ya? Es una vaina impresionante, es aterrador. Llegando usted a su casa, encuentra cerrada. Vivimos en impaciencia todo el tiempo. Pero dice la Biblia que por nuestros frutos seremos, ¿qué? Conocidos. Una semilla, en esencia, fue diseñada desde su ADN para producir algo, ¿verdad? Usted sabe que una semilla, por ejemplo, de naranjas, fue plantada para dar naranjas.
que una semilla de tomates fue puesta para dar tomates, pero que el resultado dependerá totalmente de la tierra en donde sea plantada. Hay cosechas, los que saben de agricultura, que hay cosechas que salen malas, que usted pone una mandarina o una naranja y esas naranjas son secas, son amargas, son ácidas, y usted puede decir, pero si todo lo hice bien, si todo lo hice paso a paso, pues eso tiene que ver con la tierra. Si la tierra no está bien abonada, si la tierra no se deja descansar correctamente, pues la tierra no podrá engendrar de la forma correcta esa semilla. Así que una semilla en esencia tiene un diseño, pero el resultado final dependerá totalmente en la tierra que fue sembrada. Así mismo, un fruto puede parecer delicioso. Usted se lo puede comer como en las frutas en Estados Unidos. Las fresas son espectaculares, son de este tamaño. Y todas son iguales, todas son rojitas así. Los mangos, no sé más, los plátanos, que hablamos de los plátanos, unos platanones así, nunca le salen la cosita, ¿cómo se llama? ¿El negro? ¿Cómo se llama el negro, mi amor? Te amo. Gracias, bella. Estaba hablando de ti ahorita. Entonces usted ve y usted feliz va a comerse esa fruta y se la come. Y usted dice, pues esto no sabe a fresa. Este banano no sabe a banano como sabe en mi tierra. Este mango se ve delicioso, pero no es tan dulce y no le quedan los pelitos metidos a uno entre los dientes. Después está la mamá. Están ahí. No saben igual porque ellos, de alguna forma, para que todo sea lindo, bonito, tendrán que alterar en cierta forma a la tierra o a la semilla en donde están. Entonces, los resultados que usted ve hoy en su vida dependen literalmente de la tierra en la cual usted esté plantado. ¿Me siguen en esa idea acá? Bien. La parábola que leímos de Jesús nos enseña principalmente que el verdadero fruto no depende solo de lo que llevamos dentro, sino que es una disposición desde nuestro corazón para recibir la palabra y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y que esa semilla germine en buena tierra. Y vamos a aprender un par de cosas aquí importantes. En primer lugar, es que todos tenemos recursos. Diga conmigo, todos tenemos recursos. ¿Qué significa eso? Jesús en su parábola comienza hablando de un hombre que tenía una higuera. ¿Qué significa eso? Había alguien que ya tenía. ¿Me entiendes? Hay alguien que ya tenía una higuera, que tenía una planta, que tenía un árbol. Y aquí está la clave y comienza a estar la clave. El hombre poseía lo más importante, que era ¿qué? Un árbol con el potencial de dar ¿qué? Frutos. De la misma manera dice la Biblia que Dios creó al ser humano. Y Dios no hizo al ser humano vacío ni sin sentido, porque la Biblia dice en Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa eso? Que Dios sopló aliento de vida en usted y depositó en usted un espíritu, y lo hizo en dos sentidos. Número uno, para reflejar su imagen. Es decir, cuando usted dice, ay, es que yo sí soy feo, yo sí soy re feo. Pero hay un club de los re feos que dicen que son re bonitos. ¿Están en ese club? Dios te hizo para reflejar su imagen en ti, pero además de eso también puso en nosotros algo que se llama mayordomía. Diga conmigo mayordomía.
¿Qué significa eso? Ser administradores de los recursos que Dios ya puso dentro de nosotros. ¿Me sigue usted acá en donde yo voy? ¿Por qué razón? Porque todos tenemos recursos. Usted tiene un recurso importante y es que tiene a Dios en su corazón. Y el recurso más importante es que Dios puso en usted recursos que vienen de parte de Él. Es decir, ese ADN que Dios puso en usted no es nada más y nada menos que la imagen y la semejanza de Dios. Eso es increíble, porque tener recursos no es algo opcional, sino es una responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? De administrar bien lo que Dios ya puso en nuestras manos. Y lo más importante, míreme acá, es reconocer desde el principio lo que Dios ya te confió. Dios te confió algo y te dijo: te creo hombre y mujer para que señorees sobre todo lo que yo creé. Increíble. Y no confía sobre lo que Él ya hizo en la creación. A mi hija le están enseñando por días. Estaban en el día amarillo. Cada viernes hacen un color. Entonces el viernes era el día del amarillo. Todos se tienen que ir vestidos de amarillo. Y les cantan canciones acerca del amarillo. Entonces la enseñanza es: en el primer día Dios creó el amarillo. Yo no sé cómo sea la canción, no, solo se la sabe mi hija, no me la ha enseñado. Pero lo increíble es que le enseñan que en el primer día el amarillo Dios creó los cielos y la tierra y el sol. Entonces le enseñan que la iluminación y demás. Luego al otro día, al otro viernes, era el azul, que Dios creó los mares, los ríos, los cielos. Entonces fíjate que si Dios creó todo eso y nos lo dio para que nosotros lo administráramos, significa que nos dio una base. No naciste acá por casualidad, naciste para señorear, administrar lo que Dios creó, incluyendo todo lo material que usted ve y lo que usted tiene, pero también lo espiritual. Y para allá vamos en esta mañana, para allá. Porque Dios nos dio recursos. Los recursos también vienen por talentos, los recursos también vienen por tiempo, el recurso también viene por dones espirituales o bendiciones materiales. Cualquiera sea el caso, nuestra responsabilidad no es guardarlos, sino es usarlos para que den fruto, para que den fruto. Sígame en esta idea, porque la manera correcta en la cual nosotros vemos que avanzamos muchas veces es por nuestros resultados. Hoy en día, para alguien aplicar a una beca, maestría, doctorado, tienen que decirte: déjame ver tus resultados. ¿Cuántos artículos has publicado? ¿Cuántos libros has escrito? ¿A dónde haces? ¿Qué ponencia tienes? Y todos son resultados, porque lastimosamente y verdaderamente, porque es un beneficio, pues los resultados muchas veces nos califican, ¿verdad? Entonces usted puede, como el amigo de mi hija Santi, que su padre no es el papá biológico, pero tiene un resultado increíble, que fue que adoptó a alguien y lo crió de la forma correcta. Entonces usted sí tiene recursos, sean talentos, sean tiempos, sean dones o bendiciones espirituales. Y nosotros muchas veces decimos: es que para mí no hay. Dios no me dio nada, no se acordó nada de mí. Pero eso no es cierto. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis ¿qué? Mis discípulos. Es decir, ser discípulo de Jesús necesita que demos frutos. Y si usted no está dando frutos esta mañana, es para que usted mire en qué área está estéril en su vida. Es para que usted examine si realmente usted es una tierra estéril o es una tierra que está produciendo fruto. Porque la palabra nos está enseñando que Dios nos dio recursos y nos dio lo necesario para multiplicar lo que tenemos en nuestra mano. Ahora, uno de los principios en la administración es a veces no gastar más de lo que ganamos. ¿Se identifican con eso? Yo gasto incluso el doble de lo que me entra. No me ha llegado y ya todo sale. Ya no hay nada. Pero mira acá, quiero decirte esto.
aunque tu recurso sea pequeño, sea grande, como sea. Ese es el escenario para Dios bendecirte. Ese es el escenario que Dios puso, tengas lo que tengas. No importa si de pronto dices, es que esta idea que yo tengo es una idea, pero es una idea pequeña, es una idea loca, pero no es así. Es la idea que Dios puso en tu mente, en tu corazón, y Dios te va a dar frutos por medio de eso. Tienes el recurso. Ahora, hablemos acerca del tiempo, porque Dios pone en nosotros tiempo. Pero bueno, hablamos del tiempo ahorita, ¿listo? Porque me salté. 2, diga conmigo, tenemos oportunidades. Diga conmigo, tenemos oportunidades. Dijo el viñador al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Ahora, esto nos muestra una verdad que nos debe sorprender. Y es que la vida está llena de oportunidades. Todos tenemos oportunidades, pero no todas duran para siempre. Todos tenemos una oportunidad, pero no todos duran para siempre. En algún momento hemos dicho o hemos tenido esa sensación de haber desperdiciado oportunidades, haber dicho, ay, si yo me hubiera atrevido a hablarle a mi jefe, ay, si yo me hubiera puesto como más firme y hubiera hecho ese negocio, o por el contrario, otros dicen, ay, si yo no me hubiera casado con el Lucas, ay, si yo no me hubiera casado con, ay, no, ¿verdad? Porque la vida está llena de oportunidades. Y si nosotros pudiéramos retroceder el tiempo, pondríamos todo nuestro corazón en lo que nosotros realmente hubiésemos querido que hubiese sucedido y le hubiéramos negado la oportunidad a las cosas que realmente decimos a veces, yo no debía hacer eso. Yo no debía haber hecho ese negocio porque desde que yo hice ese negocio me quebré, hemos experimentado esa sensación. ¿Por qué? Porque todos hemos tenido oportunidades. Y la vida se parece a una carrera de atletismo. Hoy se está celebrando en Medellín la media maratón en Medellín. Genial. Pero la vida se parece a una carrera de atletismo. Fíjense que hay un instante clave para ganar la carrera, para tener la victoria. Hay una sola oportunidad y es el que llegue de primeras, es el que gana, ¿cierto? Y ese llegar de segundos a veces, claro, es muy importante, pero es como esa sensación de decir, ay, si me hubiera esforzado otro poquito más, si lo hubiera hecho, tal vez, ¿no? O el que llega de últimas y dice, yo mejor me hubiera quedado en la meta y llego de primeras. Si yo hubiera hecho eso, pero la vida se parece a esa carrera de atletismo, que si perdemos, quizá de pronto no hay otra vuelta atrás. Si usted quizá hace eso, quizá de pronto no pueda volver a ver una oportunidad. Si quizá usted dice, a mí me llama la atención, hay stickers que llevan los motociclistas y los del carro, los carros que dicen, algo así como que voy con Dios y si no vuelvo a casa ya saben con quién estoy. Y claro, es una frase que dice, ay, es chévere, sí, ¿verdad? Pero también es que yo lo que veo es que usted está propenso a que un accidente le suceda en cualquier momento. Se levanta usted con el pie izquierdo y el pie izquierdo se le parte ese día. Se levanta usted de mal genio y pum, que se dio en el dedo chiquito y ahí se lo partió y ahí tiene. ¿Por qué? Porque la vida es así, tenemos situaciones. Y nuestra vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Dios nos da segundas oportunidades, porque Dios es un Dios de gracia, ¿verdad? Tenemos la gracia es algo inmerecido que usted y yo no merecíamos. No merecía usted que le pagaran todas esas cosas que hace horrorosas, todas esas cosas feas que usted, pero Dios le pagó a eso y le dijo, usted que era tal cosa, te hago libre, pagué por ti. Esa es la gracia y Jesús nos da segundas oportunidades. Por su gracia nos perdona una y otra vez. Sabes que cuando miramos la historia de la Biblia, vemos que cuando el pueblo de Israel se apartaba y cometía pecados, Dios decía, va a venir juicio sobre Israel.
y acontecía, pero también vemos a un Dios que era demasiado compasivo, que si se arrepentían y buscaban a Dios de todo corazón, Dios perdonaba sus pecados. Y ese mismo Dios está hoy en día. Dios nos perdona una y otra vez, pero también tenemos que entender que cuando una oportunidad se pierde, a veces no regresa. El momento pasó y ya no lo podemos recuperar, ya no lo podemos hacer. Yo me recuerdo mucho cuando yo estaba de novio con mi esposa. Y yo me acuerdo mucho que a veces hubo un momento muy importante cuando yo sentí perderla para siempre. Dije, ya no va a ser mía. Y yo estaba ahí en mi casa llorando. Yo no puede ser. ¿Y qué hice? Porque yo sufría mucho de celos. Yo era un hombre celoso. Estaba en mi proceso. Pero esos celos venían porque yo era un hombre inseguro. No estaba seguro de mí y mi autoestima era baja. Entonces yo celaba a mi esposa todo. ¿Con quién te sentaste? ¿Y por qué? Y entonces mi esposa, mi novia en el momento me dijo, yo no tengo un esposo, tengo un novio y si me vas a controlar yo no quiero eso para mi vida. Chao pescado. Cuando me dijo eso, yo le dije, he perdido algo. Y me entró una angustia, les confieso. Y entonces, ¿cuál me vi para yo pedirle perdón? Flores, chocolates, hasta un anillo para que se casara conmigo. Porque a veces sentimos perder las cosas y uno dice, tal vez no vuelva a estar la oportunidad. Tal vez puede que regrese, pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiese cambiado eso? Por eso es importante que nosotros tengamos una vida alineada con Dios. Porque ahí se cumple el dicho, si yo me muero hoy, pues ya sabe para dónde voy. Pablo lo decía, para mí el vivir es ganancia, pero si me muero, es mejor para mí porque me voy directo con Dios. Usted podría estar tan seguro de como Pablo estuvo en su momento. Señor, si yo a veces le temo a eso. A veces yo me he puesto a pensar y es que, ¿qué pasará si yo dejara de existir? Y entonces pienso en mis hijas, pienso en mi esposa y digo, ¿y mis hijas quién las va a criar? ¿Y mi esposa qué va a hacer? Yo me planteo, yo soy como raro, yo les cuento unas cosas que ustedes dirán, cosas, vainas, man, ¿qué? Hoy me he puesto a pensar eso y entonces dice la Biblia también que ¿qué es el hombre? Porque usted en un momento puede estar y ya no estar. ¿Cuál es lo vital acá? Que vivamos una vida alineada con Dios, en nuestro espíritu, pero también en nuestra mente. Es decir, en su espíritu se conciben los frutos y en su mente, en su vida material, se perciben también, se muestran. Si nuestro espíritu está mal, los frutos también serán ¿qué? Serán contaminados. No serán buenos. ¿Por qué razón? Porque desde nuestro espíritu viene. Y aunque podamos nosotros atravesar esas temporadas donde no hay frutos, porque hay temporadas donde no hay frutos. La tierra tiene temporadas. Dios le mandó al pueblo de Israel, labrarás la tierra 7 años y al 7º año ¿qué? La dejarás descansar. Y hoy en día, para que dejemos descansar la tierra 1 año, significaría no tener frutos durante 1 año. Imagínense que nos cortaran la seguridad alimenticia en Bogotá, como ha sucedido. ¿Usted sabía que si los agricultores dejan o la tierra deja de dar frutos durante 1 semana, 20 días, 1 mes, la ciudad cómo se pone? Comenzando por los comedores comunitarios, por todos, porque sea bueno o malo lo que comamos, comemos de lo que produce la tierra. Si no hay carnecita, no hay nada que hacer para los que no comen pescado. Entonces, a eso apuntan los gobiernos hoy en día y a eso vamos, seguridad alimenticia, alimentaria. Fíjate que Mateo 25 nos cuenta la historia de 10 vírgenes. ¿Se acuerdan la historia de las vírgenes? Dice la historia que Jesús contaba lo siguiente. Habían 10 mujeres, 10 vírgenes. Y propuso un banquete y les dijo, vamos a hacer un banquete y van a esperar ustedes a
venga su novio y van a estar atentas. Y dice la Biblia que 5 estuvieron apercibidas con su aceite porque tenían que alumbrar, entonces tenían su aceite y estaban cuidadosas. Pero 5 de ellas, como nos pasa a nosotros, hay 5 minutos más de dormir. Como nosotros que tenemos 20 alarmas para levantarnos. Ya yo creo que los vecinos se paran primero que nosotros. Ellos... Ay, estos vecinos ponen la alarma y no se despiertan, me va a tocar golpearles. 20 alarmas y uno no sepa. A mí me pasa, algunos son de ese equipo. Solo yo el raro. Ay, no tan santos. Ay, no. O son como la pastora, que la pastora se para a las 3, 4 de la mañana, la hora que es. El pastor se para, mi papá se para a la hora. Pero yo no. A mí me cuesta. Y así le sucedió a estas mujeres, estaban desprevenidas. Y dice la Biblia que por estar desprevenidas vino su novio, hizo seguir a su banquete, cerró la puerta y cuando llegaron las otras 5 dijeron, ay, ¿qué pasó? ¿Me dejó el bus? Pues sí, porque estaban desapercibidas, no estaban preparadas. ¿Qué significa eso? Que en este momento tú y yo necesitamos poner en práctica las oportunidades que tenemos. Es ahora, es ya. Número 1, no pospongas tu obediencia a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que mañana oraré, mañana sirvo, mañana cambio, mañana lo haré. Pero la vida espiritual no funciona de esa forma porque es ahora. El mañana puede ser muy tarde. El mañana puede que ya no estés. En el mañana puede que mañana sea el mañana y que mañana sea el mañana y nos la pasamos así. Así que la obediencia a Dios es ahora, es inmediata. Eso abre puertas y las bendiciones más espectaculares que no te imaginas cuando obedecemos a Dios. Pero también hay que discernir qué oportunidades vienen de Dios. ¿Sabía usted que no todas las oportunidades a veces vienen de Dios? Usted dice, uy, esto es una bendición de Dios. Uy, aleluya, gloria a Dios. Yo le dije a mi esposa, mi amor, tengo más dinero en la cuenta. ¡Qué bendición! Dios nos bendijo. Me dijo, ¿qué? Revisas ya mismo y miras quién te depositó de más y devuelves. Y yo con quién me casé. Porque mi esposa en su ADN es muy correcta. Si sobran 100 pesos, hay que devolver 100 pesos. Mi mamá, un día mi mamá me pescó robando cartas en la miscelánea de un hermano que ya no está en la iglesia, que han tenido miscelánea durante años. Y yo fui a esa casa, yo era mucho más pequeño, y tal vez en mi malicia estaba coleccionando cartas de Dragon Ball en un cosito que yo no me acuerdo cómo era que se llamaban esos álbumes. Eso era espectacular, eso era una vaina increíble, ¿verdad? Eso era, y uno ahí comprando tarjetas a ver qué le salía, cambiando. Y este señor las tenía todas en una caja. Y yo llegué y cogí las tarjetas y dije, aquí nadie me vio. Hasta oramos por el hermano. Y yo, aleluya. Gloria a Dios. Mi papá decía, el señor que estaba orando, Señor, reprende a todos los ladrones. Y yo, aleluya. Y aleluya que se me olvidó cuando llegué a la casa. Mi mamá lavó esa sudadera que yo tenía y aleluya encontró las cartas. Aleluya que cogió su correa y me puso las nalguitas de aleluya. ¡Ay, aleluya! Y me dio tan duro que me dijo, ¿y usted qué hace con esto si yo a usted no le di para que comprara esto? ¿De dónde las tiene? De la miscelánea, ¿cierto? Porque las mamás son pilas, por eso es que los papás tienen que ir más adelante. Ay, las mamás no son, tienen el don revelación de Dios. Saben que su hijo, entonces ella sabía que habíamos ido a la tienda, que yo había cogido y me dijo, y va y las devuelve y pone la cara y es más, las devuelve y dice que cuánto le debe. Gracias a Dios el hermano se fue de la iglesia. Mentiras, molestando. Vuelve mi hermano, por favor. Pues no se me olvida, ¿por qué razón? Porque es que hay oportunidades que no vienen de Dios y no las inventamos.
Porque no todo lo que se presenta en nuestra vida a veces es una oportunidad de Dios. Y para discernirlo es que nosotros debemos estar en oración, debemos estar meditando su palabra y ser sensibles al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que debemos estar abonando continuamente nuestra vida para que nuestra vida demuestre fruto cuando vienen las oportunidades que no son de Dios. ¿Me entienden acá? Pero también hay que mantenernos preparados en todo tiempo. La parábola de las vírgenes nos recuerda eso, que no sabemos cuándo será el momento en que el Señor vendrá. Y saben, yo les he contado esto, pero durante mucho tiempo yo viví con mucho miedo en mi vida. Mi hermano mayor se llama Oscar, él no está en la iglesia, pero creció conmigo en la iglesia. Mi hermano mayor, Oscar, él me lleva 6 años de edad, me lleva mi hermano, es mayor que yo. Y mi hermano mayor fue caspa conmigo, porque yo también fui una caspa con él. Entonces yo lo sapeaba a él en todo lo que él hacía. Mamá, Oscar se robó unas tarjetas, pégale, jajaja. Y yo era así todo chismoso. Claro, mi hermano me tenía odio de este man. Y entonces recuerdo tanto que por una época comenzamos a hablar acerca del rapto de la iglesia. Y comenzamos a hablar que Cristo viene pronto y nuestros amados pastores, líderes de jóvenes, se les ocurrió la famosa idea de que en pleno servicio, así como usted está hoy acá, sentado, todos quietos, todos bonitos, apagaran la luz y los que estaban tocando los instrumentos dejaran de tocar, se escondieran y cuando prendieran la luz, todos habían desaparecido. Y yo, inocente, yo no sabía qué pasó acá, qué sucedió cuando comenzó un sonido. Es una idea buenísima para los jóvenes. Y entonces, claro, abrimos la enseñanza del rapto de la iglesia. Luego en los equipos E7 en ese momento hablamos y reforzamos lo que significaba la segunda venida. Y justamente ese día nuestro líder, pastor de alabanza en ese momento, se le dio por hablar también de eso, pero esta vez él no planeó que se fuera la luz, sino que se fue la luz, de verdad. Yo dije, esto es mentira. Ya lo hicieron. Comenzó a hablar y pum, que se fue la luz. Se fue la luz y todos callados, quietos, y yo comencé a tocar. Señor, si están aquí. Y toqué a mi líder. No, mi líder se quedó conmigo. La luz no regresó nunca, nos tuvimos que ir a la casa y yo quedé con eso en mi corazón. Y con eso en mi corazón, yo dormía solo en mi habitación. Y entonces yo le dije a mi hermano, ¿me puedo quedar con usted? Me dijo, no, ¿qué le pasa? Váyase de acá, quítese, yo quiero estar solo. Y me echó. Y me tocó dormir solo con ese miedo. Y yo en mi miedo vi a un hombre con un sombrero así venir hacia mí y me agarró acá. Y yo no podía gritar y yo literalmente mi sueño estaba así y me dio mucho miedo. Vi a un hombre así literalmente. Tuve un sueño, no sé si era real o no. Pero yo quería gritar y no pude gritar. Y cuando ya pude tener las fuerzas, grité, dije, mamá, ayuda. Y mi mamá se levantó. ¿Qué pasó? Alguien me está agarrando. Pues lo que no entendía es que estaba, ahí sí que la luz se había ido. Y entonces ahí comenzó mi proceso, literalmente, porque por esos días comencé a leer más la Biblia. Y yo comencé a no robarme las carticas del vecino, nada. ¿Por qué razón? Porque este tiempo es para que nos mantengamos preparados. Preparados. Jesús en su parábola cuenta que esta higuera estaba viviendo un tiempo límite. ¿Cuánto tiempo había estado sembrado? 3 años. Y hay personas que están viviendo su tiempo límite. Y están llegando a su tiempo límite. Y llegará el día donde Dios va a decir, ¿tienes frutos? ¿Sí o no? Y esto me preocupa a mí. Porque uno en su naturaleza uno dice, pues si eso no está dando resultados, cambiémoslo. Qué difícil sería para nosotros que Dios dijera eso de nosotros. ¿Estás dando resultados? No. Entonces te tocó. Eso nos muestra que hay un tiempo límite y que nosotros debemos aprovechar la oportunidad. Pero Dios sabe, también habla de la misma manera diciendo que aunque hemos dejado pasar oportunidades, que estemos viviendo estériles, que aunque no hemos aprovechado el tiempo, Dios nos está diciendo, te daré un tiempo más, te daré otra oportunidad.
pero ahora depende de ti aprovecharla. No depende ya de Él, depende de ti. Amén. 3, estamos a tiempo. Dijo él entonces respondiendo, le dijo el viñador: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, pues córtala después. Ahora, Jesús está mostrando aquí que todavía estamos a tiempo, que tenemos tiempo, que la higuera, aún siendo estéril, puede producir fruto si se abona de la forma correcta. Si aprovechamos el tiempo, si nosotros abonamos nuestra vida con amor, con su palabra y valorando el sacrificio de la cruz en nosotros. Es que, ¿sabes? Es nomás con reconocer y decir: Señor, tú me has dado tantas cosas que ¿cómo podré yo hacer esto? José, el soñador, estando en la casa del Potifar, estando allí, la esposa se le presentó de Potifar, una mujer linda, se le presentó, se le desnudó y le dijo: José, ahora soy toda tuya. ¿Y sabes qué dijo José? ¿Podré yo hacer esto contra Dios? ¿Podré pecar yo contra Dios? ¿Qué significa eso? Que tú tienes la oportunidad de decir: voy a cortar eso que no me está haciendo bien. Voy a cortar con eso que no me está dejando avanzar. Voy a cortar con eso porque quiero dar fruto. Quiero pasar la prueba. Ay, es que usted sabe que yo soy así. No, usted sí es así, pero puede tener la oportunidad de cambiar. Porque todos cambiamos. Alguien acá, no sé, que tenga la oportunidad de decir: mira, yo estuve a punto de morirme. Es más, vi el túnel después de la luz allá. Pero Dios me... Pregúntale si su vida sigue siendo igual. Marianito, en su reflexión, cuando él le dio, todos conocemos al pastor Marianito, él estuvo un día allí cuando estábamos en la otra iglesia y de pronto estaba sirviendo, normal, un hombre que sirve, que no sé qué, y de pronto le dio como un yeyo, dicen algunos. Es yeyo, ¿cierto? Yeyo se le dicen a los que llaman Diego, a mí me dicen yeyo. Le dio como un parálisis, no sé qué sería realmente lo que le dio. Y él se preocupó tanto porque sintió que se moría. Lo vimos en la iglesia después, como un mes, a todos abrazaba y se quedó abrazando así a todo el mundo, como despidiéndose. Y él se lloroseaba los ojos y cuenta literalmente que Dios le dio una segunda oportunidad. Es decir, si Dios nos da el tiempo, tenemos que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo de la forma correcta. Hay que aprovecharlo de la forma correcta. Pero hay que aprovechar el tiempo para reconciliarte con Dios. ¿Sabes que uno de los principios de esta iglesia es reconciliar a las personas con Dios? Es nuestro deseo, es nuestra misión, reconciliarte con Dios, porque necesitamos reconciliarnos. ¿Por qué reconciliarnos? Porque el que peca eres tú y soy yo. Porque Dios siempre está en su fidelidad. Como lo cantábamos ahorita. En mi vida ha sido bueno. ¿Me ayudan? En mi vida ha sido tan. Se la saben. ¿Qué sigue? No me acuerdo. Estos de alabanza me dejan morir, hermano. ¿Qué pasa que no me ayudaron? Yo cantaré de la bondad. Otra vez. 3, 4. En mi vida ha sido bueno. Ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. ¡Aleluya! Tenemos iglesia. ¡Aleluya! Entonces, hay que reconciliarnos con Dios. Es lo primero que hay que hacer. Porque si pensamos que va a haber otra mañana, porque mañana lo puedo dejar, pues no es así. Hoy es el día para que tú ores. Hoy es el día también para pedir perdón a alguien. O en otros casos, hoy es el día para cambiar el rumbo de nuestra vida. Yo estoy impresionado con esto. Mira,
Dios bendijo al pueblo de Israel estando en cautiverio, ¿verdad? La Biblia dice que los israelitas eran prosperados y que los egipcios los oprimían tanto que entre más los oprimían, más bendecidos eran. Pero el plan original de Dios no era bendecirlos en cautividad, sino que fueran libres. Por eso tuvo que sacarlos, porque si no los hubiera dejado en Egipto. Total, Dios los bendecía, estaban allá, estaban bien, es más, los cuidaban, no sé qué. Sus mujeres se multiplicaban, dice la Biblia que se multiplicaban como conejos, porque no había televisión, no habían series, como Curí. Se multiplicaban tanto, pero el plan de Dios, ¿sabes cuál es? Que te reconcilies para Dios darte la libertad que necesitas. ¿Sabes? Yo me considero un hombre afortunado. ¿Sabes por qué? Porque Dios me dio una esposa y me dio 2 hijas, pero adicional me dio 2 padres, 2 hermanos, 2 suegros, 2 cuñados, y me dio una familia entera. Y cuando yo miro eso y digo, wow, valió la pena cuando mi mamá vino a la iglesia por primera vez. Mi mamá fue la primera que llegó a la iglesia. Mi papá tuvo que llegar años después con la clavícula rota, con la ceja partida, porque era un hombre que vivía en unas condiciones difíciles. Tomaba mucho, hacía cosas. Un buen padre, claro que sí, mi papá lo sabe. Es extraordinario, responsable, trabajador, se levanta temprano todas las mañanas, maneja camión, se quitaba las uñas, bueno, como sus papás, como mi papá. Pero mi mamá se reconcilió con Dios y gracias a Dios, a esa reconciliación, ahora están estas personitas, está Amelia, están sus hijos. ¿Ves por qué necesitamos reconciliarnos con Dios? ¿Ves por qué necesitas reconciliarte con Dios? Tú necesitas, quizás estás viviendo tu tiempo límite y dices no hay resultados. Tu tiempo límite de pronto ya acabó. Pero ahora viene un tiempo en donde Dios te da una segunda oportunidad y te dice, ahora es momento de que abones tu tierra. Y sabes que el viñador representa a Jesucristo trayendo el mensaje de salvación. Porque sabes que cuando vino Jesús era el momento donde menos se hablaba de Jesús y donde menos creían en Jesús. Por eso Juan el Bautista lo mataron, porque él comenzó a decir, viene uno mayor que yo, arrepiéntase, viene Jesús. Y la gente lo tildaba y decía, este es otra cosa, porque además Roma tenía en cautiverio a Israel con impuestos, pero además también la cultura romana se había mezclado con la hebrea. Y Dios había pedido que Israel fuera una nación que no se contaminara con otras naciones. Ese es el problema con nosotros, que nos contaminamos con lo que Dios no quiere ni desea que nos contaminemos. Pero cuando Jesús viene dice, yo soy aquel viñador que intercedo por ti para pedir un tiempo más y abonar la tierra. Pero cuando Él dice abona la tierra, la Biblia está diciendo, y mira tú si da frutos o no. Es decir, que depende completamente del árbol si da el fruto o no da el fruto. ¿Me entiendes? O sea, Jesús, Dios abona nuestra vida. Él te da todo, Él pone todo a tu lado, pero depende de ti si tomas o no la oportunidad. ¿Me estás entendiendo acá? 2, permite que Dios trabaje en tu interior. ¿Qué significa eso? Que Jesús tiene que trabajar en nuestra vida interior. No hay nadie más. Tú lo vas a hacer, sí, pero solos no podemos. Alguien más debe cavar por ti y ayudarte a cavar, y ese se llama Jesús. Dice la palabra que Él intercede por nosotros, que Él estuvo allí. Dice la Biblia que Él se puso como abogado, que tenemos un abogado para cuando tú cometas errores, para cuando te equivoques. Jesús es tu viñador. Él planta en ti, Él cava por ti, Él te abona el terreno. Pero depende de ti si das fruto o no das fruto. Ponte sobre tus pies, amada iglesia. Damos gracias a Dios porque todavía estoy a tiempo, porque Cristo trabaja en mí para que yo dé fruto. Es nuestro deseo, ¿sabes? Este año, lo que queda, lo que resulta, lo que esperas de este año, Dios desea que des fruto. ¿Cuál es el fruto que necesitas dar?
¿Qué es lo que tú necesitas? Está bien el tema material, es importante, obvio, necesitamos, pero más allá de eso, necesitas tener un fruto espiritual en Dios. ¿Sabes? Mañana puede ser demasiado tarde. Es hoy donde tú debes decir: Señor, yo ya me cansé de vivir esta vida así. Voy a la iglesia, qué rico la Biblia, y sí, chévere, y cantamos en la bondad de Dios, aleluya. Pero luego regresas y tienes que tomar otra vez a ese hombre, a esa mujer, y volver a lo mismo, volver a la misma rutina. Y entonces pasas así 3 años. Y la palabra nos está enseñando hoy: si no damos frutos, tendremos que ser cortados. Porque estamos quizá de pronto negándole la oportunidad a otras personas. Hace poco el pastor, me gustó lo que dijo alguien. Estábamos en mi apartamento y alguien entró a pedir dinero. Y entonces entró de una forma brusca a pedir dinero. Y entonces dijo en una de sus palabras, dijo, pues por eso es que todos se mueren. Y él dijo, pues sí, todos tenemos un día y una hora. Todos estamos marcaditos al final, dijo así. Y yo me quedé pensando y dije, es la verdad. Y hay sabiduría en eso. ¿Por qué razón? Porque usted se quiere morir y no se muere. Y no se quiere morir y se muere. ¡Ay! Entonces la palabra esta mañana es para que dejemos de ser estériles y demos frutos. Vas a dar frutos. Déjame